Vamos a cocinar pan de yucas con queso manchego y los vamos a servir con una mermelada de fresas y queso crema. Quiero agradecerle a la alcaldía por la invitación. Para mí realmente es súper importante y motivante además poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes mi proyecto que se llama John Mota Cambia tu receta. Al comienzo veíamos una pregunta de por qué es importante cambiar la receta. La respuesta corta a esa pregunta es porque la comida nos modifica nuestro estado de ánimo y por eso es importante, digamos, siempre tratar de buscar una alimentación balanceada que nos permita a nosotros tener salud y bienestar. El antecedente de este proyecto, digamos, lo podemos situar en un momento de la vida en el que creo que ninguno nos imaginamos vivir, que es el tema de la pandemia. El estar encerrados en la casa nos puso en unos escenarios jamás pensados. El encuentro, digamos, con la familia, ese reencuentro y fortalecer lazos familiares se dio durante la pandemia y durante todas estas horas de cuarentena que vivimos. También, lamentablemente, como digo yo, en ese encuentro hubo muchos desencuentros y muchas familias también se separaron. Empezaron, digamos, unas dinámicas completamente diferentes. Lo que yo creo que fue absolutamente común para todos fue el acercarnos a la cocina como lugar, el cocinar como una actividad que seguramente tenemos delegada. Entonces estamos hablando de dos acciones en un lugar. La cocina, cocinar y comer. A nosotros yo creo que nos dio la oportunidad también de poder hacer un viaje alrededor del mundo a través de los sabores, porque eso es, digamos, algo de lo que nos ofrece la gastronomía, el podernos, si queremos hacer un curry y tener esas notas de la cocina de la India un poquito más cerca, sin que necesariamente tengamos que viajar. Yo creo que la comida nos transporta y lo hemos visto en referencias cinematográficas, muy específicamente en la película de Disney, en Ratatouille, digamos, cuando este crítico se devuelve a su infancia a través de un bocado de comida. Entonces también la comida nos permite a nosotros transportarnos a momentos, a lugares que soñamos, en los que soñamos estar o en los que en algún momento dado estuvimos, y también nos trae recuerdos de nuestra infancia, de nuestros encuentros familiares y de todo lo que encierra el comer. Digamos, hoy, durante el transcurso del día hemos hablado muchísimo de tradición, hemos hablado de por qué es importante, digamos, preservar esas tradiciones culinarias y gastronómicas a lo largo del tiempo. En diciembre del año pasado me llegó a través de TikTok un comentario que, digamos, si lo vemos como la broma que es muy chistoso. Es un señor diciendo, vamos a enfrentarnos a una generación de tíos y tías que no saben hacer tamales, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Muchas veces lo que estamos haciendo es acumular una serie de tableros en Pinterest con unas fotos divinas. A través de estas plataformas nos antojamos, pero muchas veces lo dejamos ahí y no cocinamos. Entonces, el cambiar la receta, digamos, cuando nos sale... El video que vimos al comienzo es una receta de unos panecillos típicos colombianos que se llaman pan de yuca. Esos panes de yuca están hechos con un queso, que es un queso costeño, un queso que está pues, en la costa Caribe y tiene almidón de yuca. Digamos, en la literalidad de la propuesta que yo tengo, que es cambiar la receta, también los hice, la versión que ustedes vieron en el corto, están hechos con queso manchego, tiene la yuca que es la base, la que le da la textura, y en vez de aceite uso aceite vegetal, uso aceite de oliva. Entonces, digamos que esa es una parte de cambiar la receta cuando nos vamos como en la parte literal. Saliéndonos de esa literalidad, el cambiar la receta también es el tratar de adoptar hábitos, que realmente es lo que son, hábitos en nuestra alimentación para poder tener una alimentación consciente, una alimentación que nos permita a nosotros saber realmente qué es lo que estamos consumiendo para poderlo llevar a la mesa y cómo lo estamos consumiendo.
Aquí voy a poner un ejemplo que es interesante porque además, hablando de herencia y de tradiciones que lo hemos estado discutiendo durante toda la mañana, hay un plato que es típico en toda la región y es el arroz con pollo. En mi país el arroz con pollo se suele servir con papas fritas. Aquí lo servimos con una ensalada de feria, hasta donde recuerdo que es una ensalada deliciosa con papa, remolacha y otros ingredientes, entre los cuales está mayonesa. Pero si nosotros analizamos, digamos, esos dos elementos y lo vemos desde el punto de vista nutricional, es un plato que seguramente es muy pesado, ¿verdad? Para una cena o para un almuerzo inclusive, porque nosotros no estamos necesitando toda esa carga energética que estamos consumiendo a través de ese menú. Pero entonces el cambiar la receta no es olvidarse de esas tradiciones, es poderlas transformar para tener una alimentación mucho más sana y mucho más consciente. ¿En qué momento para mí, digamos, en la charla anterior a la del cacao hablábamos de temas de emprendimiento? Entonces, el crear un canal de cocina, un canal en el que yo comparto recetas a través de una plataforma que ustedes conocen que es YouTube, también es un proyecto de emprendimiento, porque digamos que eso tiene a futuro unas connotaciones económicas que van a beneficiar y que me van a permitir a mí poder seguir compartiendo lo que me gusta hacer, que es cocinar. Más allá de crear un formato audiovisual, digamos, la justificación, más allá de contar la historia, digamos, que se vea fácil, que se vea bonito, que la gente después se vaya a la receta y la pueda hacer y salga tal cual como está planteado, digamos, eso es un reto grande técnico y técnico a nivel audiovisual y técnico de cocina. Pero para mí lo que realmente marcó y me animó mucho a hacer, digamos, este emprendimiento de esta forma, de aprovechar ese rincón en el .com para poder compartir lo que yo sé hacer, lo que he ido también aprendiendo a través de los viajes, de estudiar. Tuve la oportunidad de estudiar cocina aquí en Panamá, entonces el proyecto nace en Panamá. Interesante hablar de esto dentro del contexto de Panamá, ciudad creativa gastronómica. Pero digamos, si lo vemos un poco más atrás, esto nace en el momento en el que yo como cocinero también me doy cuenta de la gran responsabilidad que tengo. Porque hablaba con una nutricionista hace un rato que nos encontramos afuera, yo le decía, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero a través de la comida, de lo que yo haga conscientemente frente a una estufa, yo puedo sanar o puedo matar. Entonces, entendiendo esa gran responsabilidad que yo tengo como cocinero, como persona que está atendiendo personas que parten de la confianza, porque si yo sirvo un plato de comida, la gente está confiando en mí. Mucha es la responsabilidad, o sea, esa gran confianza yo creo que debe estar multiplicada por 2 o 3 en la responsabilidad que yo tengo al momento de plantear un menú. Entonces digamos que eso es como todo el contexto general de cuándo nace Cambia tu receta y por qué es importante cambiar la receta. Hablamos de bienestar, hablamos de salud, tratamos de a través de los videos que nosotros estamos produciendo mostrarles una cocina que es fácil. Muchas veces yo digo, vamos a cocinar una receta súper fácil y al final me doy cuenta que no es fácil. O sea, que se involucra una serie de procesos técnicos que yo los tengo claros, que los tengo que comunicar de una manera también mucho más clara y alejado del concepto técnico. A mí me pasaba mucho que cuando estábamos filmando los primeros episodios, la interacción era con la persona que estaba detrás de la cámara, ¿no? Entonces yo empezaba, no, vamos a saltear, luego vamos a hacer un proceso de confitado a 65 grados. Y me decía, no me estás vendiendo absolutamente nada. Aterrízate esa idea y me la comunicas de una manera que, sin que se deje de hacer dentro del proceso, porque es parte de la receta y hay que respetar los procesos técnicos, pero cuéntalo de una manera más divertida. Y yo le decía, olvídate, yo no me voy ni me voy a desmayar, ni voy a salir bailando ni cantando, porque no es mi personalidad. Entonces también queríamos crear un producto que fuera muy acorde, digamos, a una rigurosidad técnica, pero también a un lenguaje mucho más amigable y que John Mota se hiciera, digamos, amigo de la audiencia. Fue uno de los grandes retos cuando nació este proyecto, porque no es fácil hablarle a una cámara,
no es fácil tener una constancia narrativa, digamos, en el proceso de contar lo que estás haciendo. Además, las recetas que nosotros hacemos en su mayoría son menús completos, que no es solo hagamos una carne con chimichurri. Siempre se hace el planteamiento de un menú que tenga todos los requerimientos nutricionales que se necesitan para que pueda ser una opción fácil, divertida, diferente para un almuerzo, cena, desayuno con amigos o en familia. Por eso digamos que arranqué con la pregunta de por qué es importante cambiar la receta. Estoy seguro que todos tenemos esa colección de la que les hablaba hace un rato de recetas que queremos hacer que hemos visto en fotos, en periódicos, bueno, básicamente en el celular porque ya nadie lee periódicos, ¿no? Pero hoy casualmente salió un artículo de una periodista colombiana a quien yo sigo mucho y porque me gusta su trabajo, en el que ella decía que faltaba, o sea, que los restaurantes se dedicaron a tomarle fotos bonitas a las comidas, a los platos, pero se les olvidó contar la historia. Entonces, muchas veces nos quedamos con esas imágenes, pero yo creo que también, y el artículo lo leí esta mañana, decía, esto vale la pena mencionarlo porque sí, tenemos que ir un poco más allá. Digamos que el cambiar la receta también es contar un poco mejor de dónde vienen los ingredientes, qué otros usos, porque nosotros muchas veces no sabemos qué hacer con determinado ingrediente, y lo veíamos hace un rato con el tema del cacao. Ahí hay un punto súper importante y es el tema de planeación, que es, no sé si a ustedes les pasa, la forma en la que hacen las compras para su casa, para el menú de la semana. Generalmente lo que se suele hacer o lo que la mayoría de la gente hace es que va al supermercado, ve los productos, los compra, se los lleva a la casa y después piensa qué va a hacer. Hay una forma de cambiar la receta y es, yo pienso qué voy a hacer, hago una lista de menú para la semana o para... Sí, generalmente lo mejor es hacerlo para la semana, la planeación. Uno con esa lista de menús que tiene, sabe que puede hacer una lista de compras y con esa lista de compras va al supermercado y el proceso de compra en sí se vuelve mucho más eficiente y el proceso de la experiencia, digamos, de cocinar en casa también se vuelve mucho más fácil. Porque es muy distinto uno arrancar abriendo la nevera a ver qué voy a almorzar, de ver un recorderis, un memo que yo tengo. Bueno, hoy me toca hacer unas albóndigas con arroz crocante que viene el canal de John Mota, por ejemplo. Entonces, esa receta a mí me va a permitir hacer una cosa que técnicamente se llama mise en place, que es como ese alistamiento que yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado cuando uno lee una receta. Hay que leérsela. Antes de prender la estufa hay que leerse toda la receta, porque de repente se encuentra uno, marine durante 24 horas la carne. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer si el almuerzo es en 2 horas? Exacto, hay que cambiar la receta. Pero entonces, digamos que todas esas cosas que son claras para la hotelería, que muchas amas de casa lo tienen también súper calculado, son las que nosotros estamos comunicando a través de John Mota, cambia tu receta. Porque lo que les digo, aparte de lo literal de coger una receta, modificarla, adecuarla, digamos, a los ingredientes que tenemos aquí en Panamá, porque también no tenemos la disponibilidad todo el año de todos los ingredientes. Entonces, es importante uno también saber cómo se puede ir uno moviendo con productos de cosecha, que eso también genera que haya una economía mucho más eficiente en la compra, generamos menos desperdicios. Estamos, digamos, teniendo una contribución con el medio ambiente, con el tema de la huella de carbono. La responsabilidad de ser cocinero es enorme. Si lo queremos ver un poco más de fondo, también hablamos de seguridad alimentaria. El que los recursos que nosotros estemos consumiendo hoy y la forma en la que los estamos consumiendo hoy permita que las próximas generaciones también tengan acceso a esos recursos. Entonces, el canal se abre con todos estos elementos muy en su ADN para poder plantear este proyecto dentro del esquema de comunicarnos a través de las plataformas como redes sociales y demás y poder ofrecer un servicio que son mis recetas, para que ustedes pueden entrar, están los links hay una página web que apoya, digamos, la receta
cuando ven el video, donde está ya todo el paso a paso, se puede imprimir, se puede manejar muy fácil en la cocina. Entendemos también que vienen muchos retos para el proyecto. Hay que empezar a visibilizar digamos, lo que nosotros podemos hacer. Vamos a empezar a tener talleres de cocina, queremos, digamos, este tipo de espacios donde podamos darle visibilidad a recetas que están llenas de tradición. Digamos, yo uso muchos productos, obviamente, pues, que aprendí cuando crecí en Colombia, pero también he descubierto muchos productos aquí en Panamá que me encantan y que llevarlos a la mesa de una manera diferente, fácil, creativa, es importante. Digamos que por eso hemos hecho tanto énfasis en poder abrir esta plataforma. Cuando uno cocina, también se puede enfrentar a procesos a sentimientos de frustración, porque no siempre las cosas salen como uno lo ve en la foto o como la foto o como lo hace John Mota. Y a mí me pasa, digamos, el tema de la repostería para mí es un tema complejo. Tengo la formación técnica para hacerlo, pero cuando empieza a fallar, yo también empiezo a fallar y es un desastre, me pongo de mal genio. Pero bueno, es importante también entender que nos tenemos que enfrentar eso pues a procesos de frustración y que lo podemos manejar. Ahorita les voy a dejar, vamos a cerrar con un video donde vemos un poco ya en nota de bloopers algunos de esos momentos que han sido críticos para mí. Se me quemaron los aguacates, los estaba haciendo asados, digo, pues lo tenía súper controlado y quemado, pero bueno, ahorita lo van a ver para que se puedan reír un poquito, porque también la cocina es eso. La cocina al final es para divertirnos, para compartir en familia, para invitar a los más chiquitos de la casa a que cocinen con la persona que esté cocinando en casa, porque los niños tienen que aprender también. Digamos, mi mamá cuando yo estaba muy chiquito siempre me decía, usted tiene que aprender a cocinar indistintamente de si se va a dedicar a eso o no, indistintamente de si va a vivir en un apartamento solo en Bogotá o va a tener quien le ayude, para que se pueda defender, para que se pueda alimentar y nutrir, o para que pueda dar una instrucción, porque son dos escenarios donde el conocimiento se necesita. Entonces, también cambiar la receta es involucrar a la familia en ese momento tan importante que es la alimentación, porque hay una frase que no recuerdo de quién es en este momento, pero al final la comida es vida. Y lo que hablaba yo al comienzo, ¿por qué es importante cambiar la receta? Porque a partir de lo que nosotros comemos, se puede modificar nuestro estado de ánimo. Entonces, pues esto era lo que les quería contar de este proyecto que, bueno, ya llevamos 1 año y medio trabajando en él. El arroba con el que me pueden encontrar en las redes sociales para que lo compartan con sus amigos, para que lo vean y también me comenten o me cuenten qué piensan que hace falta, ¿vale? Quiero agradecerles por estar acá, por acompañarme, por acompañar este evento de la alcaldía que me parece súper importante y me parece clave que esté ocurriendo en Panamá, porque Panamá, como punto de encuentro, que eso también lo hemos hablado durante todo el día, es un territorio muy interesante. O sea, yo vengo de una ciudad de 8 millones de habitantes, parte de la idiosincrasia y de la tradición gastronómica panameña. Lo que pasa con las especias en Colón, el manejo de las especias. O sea, hay cosas que vale la pena destacar y rescatar y que a través de estas plataformas vamos a seguir poniendo en valor para que podamos no perder esas tradiciones que son súper importantes, porque también otra de las responsabilidades, me estoy poniendo muchas responsabilidades, ¿no? Pero bueno, otra de las responsabilidades de cocinar y de ser cocinero también es poder conservar esas tradiciones que son al final las que nos permiten a nosotros evolucionar. Voy a cerrar con un pequeño resumen, que sí me lo voy a leer, que habla un poco de la filosofía del proyecto. Digamos, ya como ya entendimos por qué es importante cambiar la receta, y entendimos también por qué John Mota se dedicó desde el rincón del .com a compartir lo que sabe hacer.
La cocina como lugar es ese rincón de la casa de donde se desprenden aromas, sabores, texturas y sonidos que son capaces de transformar nuestro estado de ánimo, invitándonos a celebrar y muchas veces a recordar momentos de nuestras vidas. La comida es sinónimo de bienestar, de tradición, de evolución y de unión familiar. Como cocinero, creo que todos debemos ser conscientes de la forma en la que nos alimentamos, pues en definitiva, nuestra salud es la respuesta a lo que comemos. Soy un convencido de la importancia de jugar con los alimentos, de jugar en familia con los alimentos, de explorar ese apasionante mundo de los sabores y que podamos evitar esa frase que yo oía mucho en un trabajo que tuve en un colegio y es: eso a mí no me gusta. Y muchas veces una repetición automática sin necesidad de haberlo probado inclusive. Para que nunca nos quedemos con la duda de si determinado alimento nos gusta o no. Desde la cocina también aprendemos a trabajar en equipo, a conocer la importancia del manejo de los residuos, a entender nuestra responsabilidad con la sostenibilidad. Soy John Mota y los quiero invitar a explorar el mundo de los sabores y a cambiar juntos la receta. No, imagínate que en Colón, por ejemplo, uno de los platos típicos es un escabeche que creo que también es oscovich, sí, que la base es un curry. Digamos, y en Colombia nosotros no manejamos las especias dentro de la cocina típica, o sea, es muy extraño, digamos, hay algunas comunidades indígenas que lo manejan, pero acá está muy presente el curry, el comino, las pimientas, y hay variedades de pimientas, y eso se da mucho más en la provincia de Colón, claro, con toda esa herencia de África que tiene. Sí, digamos que parte de lo que viene para el proyecto es volver más visible a John Mota, sacarlo, o sea, él va a seguir estando allá en ese rinconcito en YouTube, pero también vamos a abrir espacios donde podamos dar clases de cocina presenciales. Yo hago, bajo pedido, pues digamos por referidos, hago catering de ir a tu casa y cocinar directamente con los equipos que están en tu casa, o sea, no hay que tumbar la cocina para que John Mota pueda ir a cocinar. Se diseña de acuerdo como a la capacidad instalada, un menú consensuado con el cliente, de acuerdo como a sus especificaciones nutricionales y obviamente también de gustos. Hasta antes de la pandemia estábamos dando clases, las doy en mi cocina, es un espacio pequeño, pero pues al final también es un espacio donde se puede entender un poquito más la importancia de jugar con los alimentos, que al final esa es la invitación. Bueno, muchas gracias nuevamente. Vamos a cocinar. Perdón. Espérate que yo les voy a mostrar cómo van los aguacates quemados. Metí mal los palillos, me hizo llorar la cebolla. ¿Qué digo? Cachetada. ¿La repetimos? Y dale like.